Vamos a tener, hermanos, una breve meditación de la palabra de Dios, esperando que sea como decía, de algún tipo de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Y he puesto por título, hermanos, a esta meditación: cuando las fuerzas se agotan. Cuando las fuerzas se agotan. Es innegable, hermanos, que vivimos en un mundo, hermanos, y en una época, si se quiere, donde el ritmo de vida, hermanos, nos lleva a agotarnos. Hay muchos que se levantan, hermanos, muy temprano en la mañana, 5 de la mañana, quizás algunos más, para salir a trabajar, para buscar el sustento diario, hermanos, y es innegable que es agotante, hermanos. Llegan tarde a sus casas buscando ese sustento, hermanos. En sus trabajos también hay un ritmo también agotante, hermanos, y se hace a veces inmanejable, hermanos. Muy agotante. Hay distintos tipos de trabajos también que requieren un esfuerzo quizás físico, dependiendo. Hay quienes trabajan en la construcción, hay quienes trabajan un tipo de trabajo que requiere de ellos un esfuerzo físico, hermanos, en gran manera. Y sin lugar a duda, hermanos, que nos agotamos, que llega un momento en que las fuerzas se agotan. Hay quienes quizás no trabajan físicamente así, hermanos, tienen trabajos quizás de oficinas, pero también, hermanos, agotan mucho, hermanos. Quienes se preguntan y dicen cómo se agotan si tú estás sentado en una oficina bajo aire, tranquilo, hermanos, pero mentalmente y quizás hasta físicamente, hermanos, también se agotan. Las fuerzas, hermanos, se agotan y pasamos todos por esa situación. Muchos nos cansamos y por alguna razón en los trabajos, hermanos, se dan vacaciones, se da ese tiempo para que usted pueda recuperarse. Y es, hermanos, quizás parte hasta de la vida, hermanos, porque uno, por las diferentes etapas que uno pasa, de la niñez, de la juventud, de la adultez y hasta de la vejez, en esas etapas, hermanos, hay en las cuales se tiene más energía que en otras. En la niñez y en la juventud, quizás, hermanos, tenemos mucha fuerza, mucho deseo, no nos cansamos. Hay quienes en esos tiempos pueden amanecer, pueden tener unas jornadas largas, hermanos, y fácilmente se recuperan. Pero mientras van pasando los años, hermanos, mientras va entrando la adultez, la vejez, hermanos, las fuerzas se van agotando, las personas se van cansando con más regularidad. Y tenemos, hermanos, que ese cansancio se puede dar físicamente, se puede dar también mentalmente, y lamentablemente, hermanos, podemos notar de que también aparentemente en el pueblo de Dios, hermanos, entre los cristianos, se pudiese estar dando hasta un agotamiento espiritual. Es probable que en algunos más, en algunos menos, pareciese, hermanos, que hay un agotamiento espiritual. ¿Qué estará pasando con nosotros, hermanos? ¿Estaremos trabajando demasiado? ¿Qué nos estará pasando, hermanos? Esa falta de motivación, esa falta de vigor, esa falta de deseo, ¿qué estará causando, hermanos, este aparentemente cansancio, hermanos? Y se puede ver, hermanos, a veces el cansancio lo podemos mostrar en nuestra actitud corporal, en la forma en cómo adoptamos, en cómo adoptamos las situaciones en el diario vivir, hermanos. Pareciese, hermanos, que los problemas de nuestra vida diaria, que los problemas de nuestros trabajos, los problemas familiares, los problemas de parejas, hermanos, nos arropan, hermanos, y merman también nuestra fortaleza espiritual. O dejamos, hermanos, que intercedan en nuestra vida espiritual.
Y se nota, hermanos, como que hay un aparente cansancio, hermanos, en algunos. Qué tan cierto pudiese ser, hermanos, pero las fuerzas pareciesen agotarse, hermanos, en muchos de nosotros. Pareciese que no hay la fuerza necesaria. Y en muchos de esos deseos, hermanos, de estos cansancios, hermanos, el deseo de muchos hermanos es tirar la toalla. El deseo de muchos hermanos es tener unas vacaciones. Y es necesario, hermanos, que nosotros estemos enfocados, hermanos, que sepamos buscar esa fuente de energía, hermanos, esa fuente de fortaleza que es Cristo Jesús, hermanos. Y es probable que sí, hermanos, que las fuerzas pudiesen agotarse. Es probable que sí, hermanos, pero va a depender quizás mucho de nosotros cómo adoptemos el día a día de cada uno de nosotros. No dejemos, hermanos, que el cansancio mundanal, que el día a día mundanal nos arropa. Un error común, hermanos, como decía, es alejarnos de la fuente principal de energía que es Cristo Jesús. Cuando las fuerzas se agotan, hermanos, la solución no es cruzarnos de brazos, hermanos. La solución, hermanos, es confiar en Cristo Jesús y seguir trabajando. Cuando las fuerzas se agotan, hermanos, es necesario confiar aún más en Cristo Jesús y seguir trabajando. En el libro de Mateos, hermanos, capítulo 11. Mateos capítulo 11, hermanos, versículos 28 al 30, dice de la siguiente manera. Mateos 11, 28 al 30 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor, hermanos, que le depositemos a Él, que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar, hermanos. Es innegable, hermanos, que muchos de nosotros nos sentimos cansados, hermanos. Es innegable que el trabajo de hoy en día, hermanos, nos agota, hermanos. Pero el Señor está presto ahí para ayudarnos, para darnos la fuerza necesaria, hermanos, para seguir adelante, hermanos. Quizás Satanás se intercede en nosotros, hermanos, para que no podamos seguir adelante. Es necesario, hermanos, que confiemos en Cristo Jesús, que depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Que no confiemos, hermanos, en nuestra experiencia, que no confiemos en nuestra capacidad, que no confiemos en nuestra posición social, que no confiemos en nuestra profesión, que no confiemos en nuestro dinero, en quizás nuestra fortaleza, sino que confiemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, el cual está presto para ayudarnos en todo momento. En todo momento está el Señor presto para ayudarnos, hermanos. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, Juan capítulo 15, versículo 5, hermanos, también nos dice de la siguiente manera. Por eso decía, hermanos, que la solución, hermanos, no es cruzarse de brazos como normalmente se hace en la vida cotidiana. Cuando estás cansado, la forma quizás de recuperarte es estar tranquilo, es estar apartado. Pero la forma, hermanos, de solucionarlo, hermanos, en la vida espiritual no debe ser igual, hermanos. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos apartarnos. Y dice el capítulo 15 de Juan, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, hermanos. Si permanecemos en el Señor, hermanos, van a florecer nuestras fuerzas. Si permanecemos en el Señor, hermanos, vamos a dar frutos. Es necesario que estemos cerca de Jesús en todo el tiempo, hermanos. Y dice en el capítulo 15, porque separado de mí nada podéis hacer. Muchas veces ante los problemas, hermanos, queremos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Muchas veces somos agobiados, hermanos, con problemas y muchas veces no los comentamos, hermanos, porque creemos que pasarán o porque creemos que por nosotros mismos lo vamos a solucionar. Y la verdad, hermanos, que como dice aquí, hermanos, separados del Señor nada podemos hacer, hermanos. Aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a seguir trabajando, aprendamos, hermanos, a confiar en nuestros hermanos, aprendamos a orar, a depositar nuestras cargas en el Señor y Él nos ayudará, hermanos. Confiemos en el Señor, sigamos trabajando, hermanos, mirando siempre hacia adelante. En el libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, hermanos. Creo que si tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, que si tenemos todo nuestro enfoque en Cristo Jesús, hermanos, vamos a tener fuerza para seguir adelante, hermanos. Este mundo de tanta desigualdad, de tantos problemas, hermanos, la verdad es que merma nuestro deseo a veces de seguir. Este mundo en el cual quizás no vemos los resultados que quizás otros tienen, hermanos. No nos vemos quizás exitosos como otros sí lo son. Y quizás pensamos que podemos serlo, hermanos. Y quizás sí podemos serlo. Y quizás tenemos la capacidad, hermanos, pero por alguna razón, hermanos, el Señor nos guarda y el Señor tiene un mejor plan para cada uno de nosotros. Decíamos ahorita que todo esto pasará, hermanos, pero el que confía en el Señor, hermanos, permanece para siempre. Amén. Es necesario que nuestro enfoque esté en Cristo Jesús, hermanos, que estemos velando en todo tiempo, hermanos. Dice también, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, versículo 36, Lucas 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, hermanos. Debemos estar en todo tiempo velando para que seáis tenidos dignos, hermanos, y que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. Es necesario que a pesar de las tempestades nosotros, hermanos, podamos mantenernos firmes, hermanos. Que no actuemos como quizás la mayoría, hermanos, ante los problemas. Quizás lo que hacemos es huir. Muchas personas, cuando sienten que tienen un trabajo que lo está agobiando demasiado, una de las salidas, hermanos, es quizás simple y llanamente dejar el trabajo y buscarse un trabajo nuevo porque no soportan esa carga, hermanos. Fuera de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Vamos a confiar en el Señor y vamos a ayudar en eso. El Señor, hermanos, conoce nuestra situación, está al tanto de nuestras situaciones, por pequeña, por mínima que sea, hermanos. Y el Señor es fiel y está presto para ayudarnos. En el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10, versículo 22 y 23 dice de la siguiente manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que prometió. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Mantengámonos firmes, acerquémonos a Dios cada día más, a pesar de las tempestades, a pesar de los problemas, hermanos. Y veremos, hermanos, que las fuerzas se van a restablecer, hermanos. Que las fuerzas, hermanos, serán otras. Que vamos a estar caminando, hermanos, en un buen camino. El Señor, hermanos, dice también en el libro de Isaías, hermanos, Isaías capítulo 40, hermanos, versículos 28 al 31, dice de la siguiente manera: cuidado si tus fuerzas, hermanos, se están agotando, hermanos, si estás permitiendo que se agoten tus fuerzas. Isaías 40, del 28 al 31, dice de la siguiente manera: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, hermanos. ¿Quiénes, hermanos? Los que esperan en Jehová, hermanos. Es necesario, hermanos, que a pesar de que nos veamos, nuevamente repito, ahogados, abrumados por los problemas, hermanos, sepamos esperar en Cristo Jesús, hermanos. Sepamos confiar en Cristo Jesús, que en su momento, hermanos, el Señor tendrá la respuesta para cada uno de nosotros. Que la opción, hermanos, no sea tomarnos un descanso, tomarnos un aire, hermanos, fuera del Señor. Eso no sea una solución, sino que con más fuerza, hermanos, con más deseo, nos acerquemos al Señor. Que reconozcamos, hermanos, que el Señor es el dador de la fuerza, el dador de la vida, y que tiene una solución para cada uno de nosotros. Que quizás no sea en el momento que tú lo entiendas, que quizás no sea en el momento que tú lo estás esperando, hermanos, pero el Señor sabe por qué lo hace. El Señor sabe en qué momento y hasta dónde tú tienes la fuerza para soportar, hermanos. También nos dice, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, hermanos, muy conocido por todos. Josué capítulo 1, versículo 5 dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Como estuvo con Moisés, hermanos, así estará con cada uno de nosotros. Y el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar solo, hermanos. Así que confiemos en el Señor. El Señor nos dará la fuerza necesaria para seguir adelante, hermanos. Vivimos, como decía, rodeados de problemas con los vecinos, rodeados de problemas en los trabajos, con personas injustas, hermanos. Quisiéramos ni salir, hermanos, pero es necesario, hermanos, que confiemos, que depositemos nuestras fuerzas, hermanos, en el Señor, hermanos. En el libro de Habacuc, hermanos, también nos dice de la siguiente manera. En el libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc capítulo 3, ¿quién lo tiene, hermanos? Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Sí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré de Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Hermanos, aquí
relata igualmente pareciese nuestro día a día. Y dice en el 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, hermanos. El día a día de muchos de nosotros, hermanos, es ver problemas, es no ver resultados favorables a cada uno de nosotros, hermanos. Pero aún así, en medio de los problemas, hermanos, debemos confiar en Cristo Jesús, hermanos. No permitamos, hermanos, que las fuerzas, que Satanás se aproveche, hermanos, porque sin lugar a dudas, hermanos, mentalmente Satanás también se aprovecha de nosotros, se aprovecha en las debilidades, hermanos. Y es necesario que nosotros nos mantengamos orando en todo tiempo, hermanos. Satanás se aprovecha de nosotros en nuestras debilidades, hermanos. Y un gran error, como decía, es apartarnos del Señor. Un gran error es quitar nuestra mirada de Cristo Jesús, hermanos. Vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Vamos a confiar en Cristo Jesús, en que el Señor va a tener una respuesta, hermanos. Vamos a seguir trabajando, permaneciendo en el Señor, hermanos. Y vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y el Señor va a fortalecernos. El Señor va a restablecer nuestra fortaleza, nuestro ánimo, hermanos, en estos momentos de tantas dificultades, en estos momentos en que las fuerzas pareciesen agotarse, en el que muchos, hermanos, pareciésemos estar cansados, hermanos. Ojalá que podamos acercarnos a la oración, a la meditación, a aquellos hermanos que nos puedan ayudar, que podamos confiar, hermanos. El Señor está ahí presto para ayudarnos. ¿Qué tanto queremos, hermanos, nosotros también que el Señor nos ayude? ¿De qué manera queremos que el Señor nos ayude, hermanos? ¿Con los brazos cruzados, esperando? No, hermanos, el Señor nos va a ayudar en el momento que también nosotros nos esforcemos, hermanos, nos acerquemos a Él, hermanos, que sepamos y que le mostremos al Señor que tenemos fe en Él, que le mostremos que tenemos fe en Él, hermanos, que confiamos en su poder, que no seamos, como dice la Biblia, que este pueblo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí, hermano. Hay que demostrarle al Señor que realmente confiamos en Él, hermanos. Y vamos a levantar, hermanos, estos brazos. Vamos a seguir adelante, hermanos. El Señor nos dará la fuerza, hermanos, para llegar hacia nuestra meta, hermanos, que es llegar a las moradas celestiales. Es probable, hermanos, que nuestra vida aquí en la tierra se pase y no obtengamos quizás los ideales de éxito que este mundo se ha forjado, hermanos. Pero nuestra meta, nuestra vista, hermanos, no está en las cosas terrenales, hermanos, sino en Cristo Jesús, hermanos. Que no se acaben nuestras fuerzas, hermanos. Que no tiremos la toalla, hermanos, sino que nos acerquemos a Cristo Jesús. Que oremos y que confiemos cada día más en Él. Dios nos bendiga grandemente, hermanos. Amén.